Bueno, efectivamente estamos en un momento complejo, ¿no? Donde pareciera, digamos, que la palabra está un poco en riesgo, ¿no? O sea, hay como una dificultad para hablar, ¿no? Para reunirnos en torno a la palabra, conversar, discutir, tener posiciones, ¿no? Por eso a mí me parecía súper importante esta instancia, en un momento así, ¿no? De pronto uno se deja llevar un poco por las noticias, por la televisión. De hecho me pasó, ¿no? Hablaba con Luis ayer y yo decía, bueno, a lo mejor no va a poder llegar, me va a tocar una barricada, ¿no? Y fue súper interesante poder venir igual, porque en realidad estaba todo bien, ¿no? Las calles estaban abiertas, ustedes están acá. Parece que la cuestión no está así como que nos tiene que dar un miedo como para encerrarnos, ¿no? Lo digo a propósito también de la salud mental, ¿no? Como que aparece algo en este momento en torno a cierto miedo que nos empuja al encierro, ¿no? Que me parece que es una característica que podemos ir viendo a propósito de los casos y a propósito, digamos, de cómo atender a los pacientes más graves, que me parece que hay algo que aparece ahí también de eso, ¿no? O sea, en los pacientes que vamos a discutir, ¿no? Aparece muchas veces un otro, ¿no? En su discurso aparece muchas veces un otro que da miedo. Si piensas, por ejemplo, en la paranoia, ¿no? Aparece un otro, ¿no? Qué sé yo, los alienígenas que pueden venir, ¿no? y que te pueden raptar, y eso provoca miedo, y frente a eso hay reacciones variadas. Una es encerrarse, quizás esa es la mejor, ¿no? Ahora hay veces que ese otro se presenta de manera tan violenta y tan completa, tan poderosa, que hay veces que la manera es ir a arrancarle algo. O sea, la reacción ahí es ir a tratar, ¿no? de debilitar esa figura, ¿sí? Que muchas veces es lo que pasa con pacientes que de repente se vuelven violentos. No sé si les ha tocado en su experiencia, digamos, pacientes que reaccionan mal, o que uno le está tratando de dar una hora y te tiran el carnet encima, ¿no? O mandan a la cresta, ¿no? Uno podría pensar que ahí ese sujeto está construyendo un otro, digamos, que es importante tratar de ir a dividir, ¿sí? Entonces me parece interesante lo que está pasando ahora en ese sentido, ¿no? O sea, aparece una figura de un otro que se quiere quedar con todo, ¿no? Entonces hay parte de la población que siente que habría que ir a arrancar algo, ¿no? Evadir una estación de metro, ¿no? No respetar ciertas reglas, ¿no? Entonces es como que se estuviera dando un ambiente un poquito de la locura, que me parece que desde lo psicológico, desde lo psicoanalítico, uno puede ir encontrando como ciertas maneras de poder entender eso. Así que, a pesar de que vamos a tener una jornada en relación a casos clínicos, digamos, me parece que también nos puede servir para entender un poco la época y el momento que estamos viviendo en Chile. Eso, por un lado. Por otro lado, encuentro súper interesante que lo que cruce esta jornada sea una pregunta. Porque entonces, lo que se me exige, digamos, en ese sentido, es poder transmitirles una práctica, ¿sí? Entonces, no vengo hoy día desde una posición donde transmitirles una teoría, ¿no? Con conceptos medio complejos, sino que voy a tratar de transmitirles lo que yo he ido aprendiendo con el trato con estos pacientes, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una jornada súper clínica. Vamos a ver hartos casos y ojalá, digamos, que podamos irlos conversando, ¿no? No es fácil transmitir una experiencia. A veces uno cae como en la tentación de poder transmitir como ciertos conceptos, ¿no? Ciertos saberes como más académicos. Pero yo no soy profesor, yo soy psicólogo clínico y atiendo pacientes, ¿no? Entonces me parece que hacer ese ejercicio es otro tipo de saber, ¿no? No es el saber académico de los conceptos, sino que es el saber hacer, ¿sí? Y a mí me parece que en ese saber hacer con el paciente uno puede ir descubriendo cierta lógica
¿no? Que nos permite entender qué lugar ocupamos nosotros en esa subjetividad. Qué lugar ocupa el tratante, también, pero también qué lugar ocupa la institución. ¿Sí? Entonces, si uno, desde el caso, como que logra extraer ciertas lógicas, uno puede entonces maniobrar no solamente en el tratamiento, digamos, porque uno quiere como que esté mejor y ayudarlo, qué sé yo, sino que también maniobrar en qué lugar podemos ubicar a la institución o a nosotros mismos en el trato con él. Por lo tanto, es un saber hacer que me parece que puede servirle a psicólogos, pero también puede servirle a enfermeros, a técnicos, a asistentes sociales, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver más bien con cómo escuchar y en qué posición ponerse con respecto al paciente para que el paciente, ¿no?, entre, digamos, en lo que nosotros queremos ofrecerle y no, digamos, que reaccione, por ejemplo, con susto. Entonces, muchas veces pasa que con los pacientes locos, ¿sí?, lo primero que se hace es como transmitirles que están locos. ¿Sí? Y cuando tú le transmites a alguien que está loco, o sea, imagínate que ustedes ahora me empezaron a transmitir a mí, oye, en realidad esto no es una jornada de salud mental. ¿Sí? En realidad tú estás aquí, esto es una entrevista que estamos haciendo en grupo para poder describir tus características de la personalidad. ¿Sí? Entonces, o sea, uno que va a entrar en una angustia, más o menos, me quiero ir, digamos, y entonces la puerta, no, mire, que en realidad ahí vienen porque usted tiene que quedar acá. ¿Sí? O sea, decirle a alguien que está loco es tremendamente complejo, ¿no? Ir en contra de lo que el paciente nos viene a presentar, nos viene a decir, ¿sí?, es súper complejo. Entonces, un poco lo que con Luis conversamos de tratar de transmitir en esta jornada es cómo hacer con lo que el paciente dice, qué lugar darle a eso, ¿no?, cómo tratar eso que él dice, ¿sí? Y desde ahí poder ir armando un cierto esquema de atención, ¿sí? O sea, es como hacer el ejercicio inverso, que ya me estoy yendo por la rama, porque la idea es que leer un caso y que hagamos un video y después hablar de esto, pero es hacer el ejercicio inverso, ¿no? Es como de pronto sacarnos el protocolo, sacarnos lo que se supone que hay que hacer para tratar a un paciente y más bien, a partir de lo que el paciente dice, ¿sí?, estar súper atentos a la materialidad, así casi como hacerse un poco el tonto, si se quiere, ¿no?, para poder acceder a una materialidad, ¿sí?, al material que el paciente trae, y desde ahí pensar ciertas lógicas, ciertos tratamientos, etc. ¿Sí? ¿Y por qué esa manera? Bueno, porque esa manera es la manera en que hemos ido encontrando que estos pacientes lo pasan mejor, ¿no?, y se van sintiendo mejor, por lo tanto, también. O sea, se les ofrece algo que realmente les sirve.